terminar la explicación que hoy he dado diciendo por qué. ¿Por qué un psicólogo, filósofo, se mete en religión? ¿Qué tiene que hacer un profesional de la psicología hablando de todo esto que es tan muy poco conocido? Tan escandalosamente poco conocido en el mundo cristiano, que del mundo no cristiano vengan las principales pruebas sobre la historicidad y la divinidad de Cristo. ¿Por qué lo hago? Bueno, pues les voy a explicar por qué. Cuando yo decidí muy joven, por ahí de los 11 o 12 años, estudiar psicología, mi familia se opuso. Pensaban que era una carrera corruptora para mujeres y además mujeres de mala nota, o sea, desafinadas, ¿no? Y sin embargo, pues yo no cejé en mi intento y estudié psicología porque, por muchos motivos, pero entre otros, porque yo veía en mi niñez sufrir muy gravemente a muchos niños de mi escuela, compañeros, y yo también sufría mucho cosas muy, muy desagradables que algunos de mis amigos conocen. Entonces, tanto buscando ayudar a otros como ayudarme a mí mismo, pensaba que estudiando esa carrera iba a lograr ambos objetivos: ayudar al prójimo y ayudarme a mí mismo. Y bueno, pues empecé después de la prepa. Yo me pagué mi carrera en la Universidad Iberoamericana porque mi papá no estaba de acuerdo en que yo estudiara eso, pero fui un buen estudiante, siempre me ha fascinado estudiar, y cuando terminé la licenciatura, sí me dio mucho gusto haber terminado un ciclo escolar tan importante como una licenciatura en la mejor universidad del país en aquella época. Ahora ya chafeó, ¿no? Ya está llena de herejes y cismáticos y de gente corrupta, desgraciadamente. Entonces, al terminar, a pesar de que yo sentía mucho gusto, me acerqué al director de la carrera y le dije, era el padre Ernesto Meneses, dije: oiga, padre, y mañana que tenga yo mi primer paciente, cuando me haga una pregunta importante sobre su vida, ¿qué le voy a decir? Y me contestó: ¿no sabes qué le vas a decir? No. Pues si no sabes qué le vas a decir, nada más escúchalo. Sí, pero ¿y nada más voy a cobrar por escucharlo? No, pues eso a mí me parece un fraude. Yo tengo que explicarle algo si él me pregunta algo. Y me dijo: pues si quieres dar alguna explicación valiosa, no la vas a encontrar en la psicología. Entonces, ¿para qué estudié 5 años? No, es que si quieres dar una respuesta valiosa, no te salvas de estudiar filosofía. Perfecto. Pues a estudiar filosofía. Porque si no hay respuestas en la psicología, en la filosofía puede haber más respuestas. Sí, sí hay. Bueno, entonces ya traía yo de familia, por mis padres, sobre todo mi papá, y algunos otros adultos que eran mis amigos, mis compañeros, mis conocidos, incluso que me cuadruplicaban la edad, como don José Vasconcelos, José Fuentes Mares, Carlos Alvear Acevedo, Alfonso Junco, Alfonso Trueba, pura gente sabia, que era la que iba a mi casa con mucha frecuencia. Ya traía yo muchos conocimientos de filosofía, pero la estudié con mayor formalidad. Y encontré que sí podía yo decirles a mis pacientes algunas respuestas a sus terribles preguntas. ¿Por qué hago el mal que no quiero? ¿Por qué dejo de hacer el bien que tanto anhelo? ¿Por qué muchas veces quiero retorcerle el pescuezo a mi mujer, a pesar de que siento que la amo? ¿Por qué me siento tan deprimido tantas veces? ¿Por qué, a pesar de que creo en Dios, no me rijo por su ley? ¿Por qué a veces tengo ganas de morirme? ¿Por qué mi hijo cayó en un cáncer si es inocente?
¿Por qué me lo secuestraron a los 6 años? ¿Por qué lo mataron en una riña? No encuentro respuestas para la presencia del mal en el mundo, me decían muchos de mis pacientes. Y poco a poco fui entendiendo que la filosofía no tenía tampoco todas las respuestas. La principal pregunta que me hacen mis pacientes siempre es: ¿cómo es posible que yo, que quiero ser bueno, no puedo serlo? Quiero dejar este vicio y no lo puedo dejar. Sé que estoy haciendo mal y no puedo dejar de hacer el mal. Conozco la ley de Dios y no la puedo seguir como yo quisiera seguirla. Es la misma exclamación que escribe en una de sus epístolas más famosas San Pablo, cuando dice: ¿quién me librará de este mal? Porque siento en mis cuerpos, en mis miembros, una ley contraria a la ley de mi espíritu, que me obliga a hacer el mal que tanto detesto y que me impide hacer el bien que tanto quiero. ¿Quién me librará de esta muerte que siento en mí? Y fue así como de pronto encontré que las respuestas no estaban en la psicología, no estaban en la filosofía, aunque algunas sí, sino que estaban ante todo en la teología. Y dentro de la teología, principalmente en la revelación. En la revelación que es el contenido de nuestra fe católica. Si preguntamos cuándo se fundó la secta mormona, pues hay una fecha muy reciente. Y los evangélicos, y los luteranos, y los anabaptistas, y los evangélicos, los que quieran, ninguno va a poder decir la fundó Cristo. Cristo solamente fundó una sola religión, una sola iglesia, ya sabemos cuál es, y eso es otro asunto histórico que hoy no puedo demostrar. Sería cuestión de muchas horas. Pero, ¿qué es lo que nos da Cristo? Es una palabra de 6 letras. ¿Qué es lo que nos da Él? Que el psicólogo no puede dar. El filósofo no puede dar. Fuerza. ¿No? Perdón de los pecados. ¿No? Gracia. La sanación. ¿No? La gracia. Muy bien, Max. La gracia. La gracia. La gracia es lo que ningún terapeuta les puede dar, amigos. Yo no puedo ser el vehículo de la gracia, porque yo no puedo absolver sus pecados. Entonces, el psicólogo congruente, coherente con su fe, como pretendo serlo, tiene que ser un inductor a la gracia. Por eso a todos mis alumnos y amigos y pacientes les digo: ¿cuánto hace que no te confiesas? ¿Cuánto hace que no comulgas? ¿Cuánto hace que no vas a misa? ¿Cuánto hace que no ofrendas tu vida a Cristo? ¿Cuánto hace que no vives en gracia? Nada más hagan la prueba. Y ahora cierro el círculo con el psicólogo. El psicólogo sabe, no es una opinión, es un conocimiento que les quiero compartir. ¿Cuál es la principal fuente del dolor humano? ¿Cuál es la principal fuente de tristeza, de desesperación, de desolación, de soledad, de angustia? La ausencia de Dios. Cuando no estamos en gracia de Dios. Muy bien, el pecado. El pecado. Sí. El pecado es divertido. El pecado es muy atractivo. El pecado es muy tentador. El pecado es exquisito y delicioso, y sobre todo en esta época en donde el mal se presenta como bien. Lo más acostumbrado hoy es que el aborto, que es un crimen nefando y espantoso, se presente como el derecho a decidir sobre mi propio cuerpo.
cuando en realidad se está decidiendo sobre el cuerpo de otro, no sobre el propio cuerpo de la mujer. Son dos cuerpos distintos, son dos personas distintas. La drogadicción se presenta como derecho al placer, a las drogas recreativas. El sexo se presenta como una cuestión para divertirse y pasársela bien. El sexo sin compromisos. Y además con cualquier combinación posible. De esas que la ONU reconoce 102 combinaciones. Y todo se ha convertido, todo mal se ha convertido ya en un derecho. Y entonces, a partir de que hoy al mal se le llama bien y al bien se le llama mal, la inmensa mayoría de la gente vivimos en pecado. Y por lo tanto, la inmensa mayoría de la gente carece de lo que nos da Cristo en su cena. Cena gratuita y que puede ser todos los días. La Eucaristía. Claro, millones de personas comulgan en pecado y cometen un sacrilegio gravísimo. Es una afrenta terrible. Porque hay mucha ligereza, porque hay mucha ignorancia, porque hay mucha irresponsabilidad. Entonces yo los invito a que a partir de esta sesión se vinculen con Cristo. Y con Cristo nos vamos a vincular de muchas maneras, pero voy a mencionar las más importantes y las que más están a nuestro alcance. La primera forma de vinculación es tan sencillo como cuando nos vinculamos con un ser humano. ¡Conózcanlo! A ver, ¿nos podemos vincular con una persona a la que no conocemos? No. Entonces, los invito a conocer a Cristo. Yo prometo que de aquí a que entregue los tenis, voy a estar bombardeándolos a través del WhatsApp y del correo electrónico, dándoles a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Tengo miles de documentos, muchísimas cosas tremendamente valiosas a las que la inmensa mayoría de la gente no tiene acceso. Conózcanlo. Una vez que lo vamos conociendo, como lo decía yo ayer, conocer verdaderamente a Cristo hará imposible no amarlo. Y lo importante no es creer que Cristo es Dios. Eso no es tan importante. Lo importante verdaderamente es vincularnos con Él. Podría poner un ejemplo. Tú conoces tal vez a una muchacha que te gusta, ¿no? Sí. Obvio. ¿Y estás contento con nada más conocerla de lejecitos? ¿O te gustaría tenerla bien cerquita? La verdad. Cerquita de ti, abrazadita. Una vez uno, una vez la otra. Creo que no entendiste mi pregunta. ¿Conoces a una muchacha que te gusta? ¿No te gustaría estar cerca de ella? Ah, bueno, a eso me refiero. Y ya que estás cerca de ella, ¿no te gustaría conocerla? ¿O te contentas con verla de lejos? Conocerla. Lo mismo con Cristo. ¿Te contentas con creer que es Dios? ¿O te quieres vincular de cerca con Él? Vincúlate. Conócelo bien. Entonces, el primer paso del amor a Cristo es conocerlo. Podríamos hablar horas y horas sobre las características de Cristo. Las características de Cristo hombre y las características de Cristo Dios, porque son, recuerden, son dos naturalezas, no dos personas. Es una persona, el Hijo, con dos naturalezas, la humana y la divina. Conocer la naturaleza humana es fascinante, porque Cristo tenía emociones, y el Cristo hombre tiene emociones, y cuando pecamos, sufre. Cristo hombre sufre, le duele, igual que a la Santísima Virgen, les duele nuestro pecado, pero ¿a quién le duele más el pecado? Al que lo comete. Entonces, como psicólogo sostengo
que la principal fuente de dolor humano es el pecado. Pero como el psicólogo no puede absolver de los pecados, el psicólogo, filósofo, teólogo sí puede empujarlos al conocimiento de Cristo. Conózcanlo, vincúlense. Una vez que lo conozcan, es el primer paso. El segundo paso es la oración. Oración de petición, oración de acción de gracias, oración de imprecación y oración de intimidad. Cuando platicamos con Él de persona a persona, cuando le contamos nuestras cuitas, nuestras broncas, nuestras caídas, nuestros miedos y también nuestras alegrías, la oración. Pero la forma más profunda de vincularnos, una más profunda que las otras dos, es la Eucaristía. Misa, confesión, comunión. Si no todos los días, como algunos tienen la magnífica costumbre de hacerlo, muy pocos, cuando menos cada 8 días. Porque el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Así de simple. ¿Y cuál es la mejor forma de vincularnos con Cristo? Partiendo de la base de que las otras tres son formidablemente vinculatorias, pero hay una que nos vincula todavía más que las otras tres. El servicio al prójimo, el amor al prójimo, practicando en grado heroico las virtudes cristianas. Es lo que más nos vincula a Cristo. No vamos a ser juzgados al morir por nuestra sabiduría, por nuestra inteligencia, por nuestros conocimientos. La única pregunta que nos van a hacer es ¿cuánto amaste? Como lo dice San Pablo, en la tarde, es decir, al morir, seremos juzgados en el amor. Si a Cristo que no lo ves, no lo sirves, y a tu prójimo que sí lo ves, no lo sirves, no puedes decir que sirves o te vinculas con Cristo. Porque para cada uno de nosotros, el verdadero Cristo está en la Eucaristía, pero también está en las gorduras y en las flaquezas del prójimo. Cristo está en ti 15 minutos cuando comulgas, pero nada más. Y está en la persona del otro permanentemente. Cuando el otro reclama tu tiempo, tus caricias, tu comprensión, tu reconocimiento y todo lo que nos conviene dar para alcanzar la vida eterna. Pero aplican restricciones. ¿Cuál es la restricción? Que sin la gracia no podemos conocerlo, no podemos comulgar, no podemos disfrutar de su presencia y no podemos superar las huellas del pecado, ni podemos dejar de pecar, ni podemos adquirir la gracia. Entonces yo cumplo mi papel de psicólogo católico, practicante, luchador, testimonial, pidiéndoles, vincúlense, conózcanlo, sacrifíquense, comulguen, confiesen, vayan a la cena gratis cada vez que puedan. Es el personaje más famoso de la historia. Pero sobre todo, una vez que estemos en gracia, vinculémonos con Él a través del prójimo. Acuérdense lo que Él nos va a decir. Venid benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando me viste desnudo, me vestiste. Cuando me viste ignorante, me ilustraste. Cuando me viste prisionero, me rescataste. Cuando me viste errar, me corregiste. Ay, Señor, ¿y cuándo hice yo todo eso si nunca te vi? La vez que hiciste cada una de esas cosas con tu prójimo, con el que más gordo te caía, incluyendo a la suegra, por supuesto, conmigo lo hiciste. Solamente termino diciendo, sin la gracia no es posible.
el bien que podemos hacer, todos los psicólogos de la tierra juntos, no se compara al bien infinito que un solo sacerdote, pecador, puede hacer. Ponernos en gracia si así lo queremos. Bien, pues con esto terminamos. Gracias a todos. ¿Qué se necesita?